Bueno, iniciando con este ciclo de preguntas y respuestas, pues traemos una, una pregunta más acerca de lo que en realidad prácticamente sería el desenvolvimiento prácticamente de lo que es el séptimo sello, hablando de lo que es el desenvolvimiento y la vida de Dios en el último velo, que es su cuerpo, que es la novia del Señor Jesucristo, en donde, ahora que se me viene a la mente, es en donde, en la parte última de Apocalipsis, es donde ella dice el Espíritu y ella dicen ven. Prácticamente ya dando a entender que son la misma cosa. Claro, comenzando y entendiendo que el mismo ministerio que estaba en el Señor Jesucristo, ese mismo ministerio, dijo el profeta, que tenía que estar en su cuerpo místico en esta última parte de acá. Entendiendo también que el ministerio que estaba allá, ahora que usted no lo puede explicar, mi hermano José, no era la parte en sí el ministerio en donde era dar de comer a los que tenían hambre en el aspecto físico, no era simplemente dar por decir así, las sanidades como se las dio, que en el último tiempo acá también se desenvolvió en el profeta y que en realidad eso no era el centro total de lo que Dios quería desenvolver como su plan perfecto. Allá fue la apertura de la palabra cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablar estas cosas, escondiéndolas por parábolas, y acá en la parte final también viniendo por esos dos jalones, primer jalón y segundo jalón, pero en realidad el centro de todo, la culminación, la meta era ese tercer jalón, que era la apertura de la palabra. Entonces, esa es nuestra pregunta. Correcto, muy bien. Bueno, en primer lugar, tendríamos que vigilar cómo las escrituras nos presentan el ministerio que el Señor Jesús venía a desarrollar. Entendemos que habían muchas escrituras y el mismo Señor Jesús le dijo a la gente que si ellos podían mostrar cuál de todas las escrituras que hablaban de él no se habían cumplido, porque eso era lo que probaba que él era el Mesías, porque toda escritura que habló de él tomó cumplimiento. Ahora, nosotros encontramos algunas escrituras, y en especial una cuando en San Lucas capítulo 4 Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar vista a los ciegos, bueno, y todo lo que tenía que hacer. Podemos mirar que el Señor dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. A partir de ahí, cada escritura que la Biblia señalaba y era cumplida, podríamos decir: hoy se ha cumplido esta escritura. Jesús podía decir eso. Bajando del cerro en el Pollino, él podía decir: hoy se ha cumplido esta escritura. Él se convirtió en la atracción de esa hora. Muriendo en el Calvario, él pudo haber dicho: hoy se ha cumplido esta escritura. Resucitando, él pudo haber dicho: hoy se ha cumplido esta escritura. La Biblia decía: no dejaré que mi santo vea corrupción. Esa era una escritura cumplida cuando él salió de la tumba. Ahora, muchas escrituras, todas las señaladas, venían a ser cumplidas, pero todas tenían un propósito, el por qué venir a la escena en esa hora cuando él estaba aquí. Pero ya hablar del ministerio del Señor Jesús, al cual realmente él era encomendado como el hombre de la hora, como la escritura para cumplirse en ese día y traer una bendición total a la iglesia, no a la gente común, sino a la iglesia, lo que correspondía a la novia. Entonces, vemos nosotros que es el profeta Juan Bautista, el que nos hace notar este caso en su particularidad. Amén. Él dice: a la verdad yo bautizo con agua, pero hay uno detrás de mí, o uno después de mí, que viene y va a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando vemos nosotros, como dije, toda escritura
que estaba relacionado con él debería ser cumplida, miramos nosotros que esta escritura aquí lo coloca a él dentro del desarrollo del ministerio que estaba ordenado para él. El ministerio que él traía sencillamente era para bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, nosotros recorremos la vida de Jesús dentro de los 3 años que él predicó, 3 años y medio que él predicó allí en la tierra. Vemos que de una forma directa y definitiva no desarrolla este ministerio. No lo desarrolla y más bien él había sido ordenado a eso. Por eso es que nosotros vemos que la gente no pudo entender, captar la hora en que vivía, porque siempre es así cuando nosotros ya tenemos un cuadro formado y no funcionan las cosas que Dios manda por medio del cuadro que tenemos establecido, lo vamos a ver errado, vamos a mirar que todo está incorrecto. Ahora, Jesús señala esto. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar vista a los ciegos y todo el resto de esa escritura. Podemos mirar nosotros que esa parte sencillamente lo coloca a él dentro de la estructura de su ministerio en los pasos iniciales. Ya teniendo entendido que el profeta de Dios, el hermano Branham, nos enseña que el primer jalón en el ministerio de Jesús no estaba dirigida al alma de la gente, estaba dirigida a favorecer los cuerpos. Amén. Ahora, cuando la Biblia dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, en esa parte es evidente que no solo Él ha sido ungido por el Espíritu Santo, sino que encontramos también a falsos siendo ungidos con el mismo Espíritu del Señor. Y cuando encontramos a esos falsos siendo ungidos, también hacen los mismos milagros que hizo Jesús. Amén. Sanan enfermos, levantan muertos, dan de comer a la gente bajo esa unción, porque son ungidos. Entonces podemos ver que dentro de esa unción Él no desarrolla el ministerio a lo que Él fue señalado a cumplir. Porque Él viene bajo esa unción, lo único que hizo fue favorecer a la gente en su cuerpo natural. Sanaba a los enfermos, unos venían a agradecer, otros no. Dio comida a la gente y Jesús reprochó eso, dijo, ustedes me buscan no por la palabra, sino que me buscan por lo que yo les he dado de comer. Y luego les aconsejó, dijo, trabajen por la comida que no perece, que a vida eterna permanece, y no sufran por esto que solamente es pan. Bueno, entonces vemos nosotros que esa parte del ministerio no estaba desarrollando aún el propósito con el cual Él había venido para la iglesia. Porque la iglesia no solo iba a ser favorecida naturalmente en su carne. Ahora miremos que a esta gente que el Señor favoreció en su carne en el primer jalón, definitivamente todos lo abandonaron a Jesús. Exacto, hermano. Amén. Y Él avanzó a su segundo jalón discerniendo los pensamientos del corazón y podemos observar que aún esta gente también lo abandona a Jesús. Sí, Señor. Pero cuando Él llega a la parte cumbre de su ministerio, que era el bautismo del Espíritu Santo, parece haberlo desarrollado en una simple cosa. Él un día los reúne a sus discípulos y sopla sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero no hablaron en lengua, no profetizaron, parece que nada aconteció. Parece que solo los quiso bañar con su aliento, ¿no? Ahora, estaba dada la promesa y era la manera de Jesús decirle, reciban el Espíritu Santo. Eso no significa que ya deberían traer a manifestación esa gran verdad o ese gran movimiento que el Espíritu Santo haría en ellos. Por eso uno tiene que vigilar. Decir que uno ha recibido el Espíritu Santo solo porque habla en lengua o solo porque se mueve por aquí y por allá y creer que esas son evidencias de haberlo recibido,
no podríamos señalar desde ese punto de vista. Porque los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos. Pero el Espíritu Santo no se manifestó en ellos, sino hasta cuando el Señor había ordenado que ellos se queden en el aposento alto hasta que el Espíritu Santo, el que Él se los había dado, descendiera sobre ellos y ahora trajera poder para moverlos a ellos. Ahora, este ministerio de Jesús, como hablamos, ¿no?, tenía esa particularidad de que Él no vino solamente para sanar enfermos, para discernir los pensamientos. Recordemos que eso lo hizo bajo el ungimiento del Espíritu Santo. Pero como comisión, su ministerio estaba basado en el bautismo del Espíritu Santo. Por eso nosotros hoy podemos nuevamente mirar, si tomamos el ministerio del hermano Granja para relacionar estas cosas, vemos que en su primer jalón, él también solo benefició a la gente en lo natural y podía sanar hoy y después de un tiempo morir, aún pudiera ser con otra o la misma enfermedad. Eso no les benefició al alma. Cuando él discernió los pensamientos del corazón, vemos cómo fueron confrontados con sus espíritus. Prácticamente él entró un poco más profundo en el ser humano y ahora conocía sus conciencias, ahora conocía los secretos de su corazón, pero tampoco les ayudó en el alma, porque el bautismo del Espíritu Santo, del cual movió a Pentecostés, no solo vino para poder ayudar al cuerpo y el espíritu, sino que ellos fueron bautizados en su alma y lo que fue ese bautismo salió a relucir en esos cuerpos. Es por eso que nosotros podemos vigilar. Si nosotros hoy somos el cuerpo de Cristo, si nosotros hoy somos la novia del Señor Jesucristo, y según por todas partes que leamos el mensaje, dice el profeta que tendríamos el mismísimo ministerio del Señor, no solo sería para sanar enfermos. Eso es correcto. No solo sería para poder conocer los secretos del corazón. Amén. Lo que tal vez no se ha hecho por las edades, excepto Pablo, que tenía esa misma vida, ese mismo poder. Y dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Tuvo que imponer las manos sobre ellos. Porque esa era la práctica de la enseñanza que Jesucristo les había dado. Ahora, Pablo no estuvo con Jesús, pero sin embargo, andando con él en las 3 etapas de su ministerio, pero sin embargo la misma columna de fuego que se le presentó a él, se presenta como Cristo, lo lleva al desierto, lo instruye, y ahora todo el ministerio que Jesús no desarrolló, él en una forma personal, porque la idea nuestra podría ser, bueno, Jesús era el que bautizaba con Espíritu Santo y debería andar imponiendo manos por aquí y por allá. Amén. Sino que solo reúne a unos pocos y les da esta oportunidad de que ellos desarrollen este ministerio. Amén. Y ahora como cuerpo, que era, porque había un matrimonio entre Cristo y el pueblo de Pentecostés. Entonces, como cuerpo, el Señor desarrolla ese ministerio a través de los apóstoles. Amén. Recordemos que Felipe, él era uno de los diáconos. Sí, señor. Fue y le habló al eunuco, lo bautizó, fue y le habló a otros por Samaria, les enseñó la palabra, los bautizó, pero él no podía transmitirle el Espíritu Santo. Recordemos que la Biblia dice que cuando los discípulos se enteraron que en Samaria y por allá esas regiones, Felipe había llegado y les había predicado, los había convencido, incluso los había bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, bautizado en agua, se necesitaba que esta gente recibiera el Espíritu Santo. Y como ese ministerio, que Jesús no lo desarrolló así, de la forma como tal vez nosotros pensábamos y teníamos expectativa de que tal vez Él fuera por aquí a uno y a otro bautizando con Espíritu Santo, se lo dejó a la novia para poder desarrollarlo a través de él. Entonces vemos a Pedro, a Juan y todos estos otros apóstoles que cuando Felipe, él los había logrado convencer y luego los había logrado bautizar ya en el nombre de Jesús, tuvieron que venir para
poder transmitirles el Espíritu Santo. Amén. Porque esos discípulos estaban llevando la continuidad del ministerio de Jesucristo. Por eso es que este pueblo de hoy, para llegar otra vez a la fe original, por medio de estos misterios que revela el Señor a través de su profeta, necesitaban que ellos también fueran posicionados otra vez en la fe apostólica para poder volver y tener el curso del ministerio que el Señor había dejado. De una manera, diríamos, no inconclusa, sino en suspenso hasta poder así desarrollarlo por medio de sus hijos. Si hay espacio todavía, si hay espacio para poder leer algo. Amén, hermano, sí. Solo voy a tomar aquí el mensaje Jehová proveerá. Y ojalá lo pueda conseguir aquí, parte número 2. Voy a tomarlo. Y luego entonces lo veremos, ¿no? Jehová proveerá, parte 2. Muy precioso. Y lo vamos a leer un momentito. Este es el párrafo 176. El profeta dice esto aquí. Observen, la pirámide, a medida que se forma hacia arriba, la iglesia, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, eso tiene que irse estrechando para cuando la piedra de corona, dice, nunca se asentó en la pirámide. Ella fue rechazada al igual que la piedra angular. Pero cuando esa piedra de corona venga, que eran esos 7 sellos, yo he estado en la pirámide, sus piedras están tan perfectamente unidas que usted no pudiera meter una navaja de afeitar entre ellas, en donde está la argamasa. Y cuando la iglesia venga, cuando Cristo venga a recibir su iglesia, yo no voy a poner la palabra iglesia, voy a decir, la novia Amén. Tendrá el ministerio exactamente igual que el de él. Amén. Y a través de esa gracia, ella levantará al resto y luego se irá. La venida de la piedra de corona, clamando gracia del Señor. Ahora, Pentecostés no se hizo nada más, sino la promesa que él había dado se cumple. Dijo, no los dejaré huérfanos, vendré y haré morada en ustedes. El Espíritu Santo no era otro sino Cristo mismo, cumpliendo esa promesa. El profeta nos enseña que cuando él llega, Dios nuevamente rasga ese cuerpo, saca el espíritu que había en Cristo y lo envía de regreso a la tierra. Amén. Lo tenemos a él en el trono haciendo intercesión, sí, y tenemos al Espíritu de Cristo ahora morando en la gente. El bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés funcionando. Ahora, esa gente, teniendo esa vida, se podía parar delante del necesitado y decir, no tengo plata ni oro, Amén. Pero lo que tengo te doy. Aleluya. Entonces podían ir, imponer las manos, y al que se le imponía las manos, ellos recibían el Espíritu Santo. Amén. Jesús, de una manera, voy a decir, tal vez lo veamos como indirecto, pero el problema está en separar a Cristo, la novia y la palabra. Cuando nosotros no unificamos estas 3 cosas, hacemos de Cristo una persona, la novia otro cuerpo, y la palabra como que es el elemento que los va a mover a los dos. Tal vez eso sería una creencia muy cercana a la de los testigos de Jehová. Pero nosotros venimos y observamos esto. Cuando la palabra une a Cristo y la iglesia, ellos se convierten en lo mismo. Amén. Son los dos uno. Ella ha llegado a ser él y él ha llegado a ser Amén. Ella. Entonces Cristo en la iglesia, en Pentecostés, los dos eran uno, y por esa causa ellos podían decir, lo que tengo te doy. Amén. ¿Qué era lo que tenían? El bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces ellos podían decir, al igual que dijo Jesús,
yo soy la resurrección y la vida. Eso es correcto, hermano. Amén. Y al leer este párrafo de aquí, Sí, Señor. el profeta del Señor nos está diciendo que cuando Él venga a llevar su iglesia, la iglesia estará en tal altura, Amén. al punto que la iglesia está en posición de levantar a los muertos. Aleluya. Y cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, Él se señala y dice, yo soy la resurrección Eso. y la vida. Amén. Si este párrafo coloca a la iglesia dentro de esa posición, Correcto. la iglesia Correcto. tiene, ahora puedo decir esto, pero es la iglesia que realmente haya nacido de nuevo Amén. y caminado dentro de esta perfecta gracia. Amén. Porque no vamos a considerar que es toda la congregación, Exacto. sino solo la novia. Amén. De una congregación pudiera ser uno, Correcto. pudiera ser dos, Amén. o pudieran ser más, pero solo en ellos será cumplida esta promesa. Amén. Amén. Entonces, la iglesia, cuando ha llegado a esta gracia, puede pararse y decir, yo soy la resurrección. Amén. Si regresamos al mensaje fe que predicó el profeta unos años atrás, antes de ser revelados los sellos, el profeta del Señor dijo que la novia no necesita que alguien la levante, no necesita que alguien la llame. Solo las escrituras la tienen sujeta en la tumba porque la novia no puede levantarse mientras estas escrituras no se cumplan. Una vez cumplida, la novia tiene el poder resurrectivo. Porque el apóstol Pablo dijo eso. Si el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, Amén. entonces ese mismo espíritu va a vivificar vuestros cuerpos. Amén. ¿Cuál es el secreto de la resurrección? El secreto de la resurrección es morir lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero si me voy a descansar a la tumba lleno del Espíritu Santo, yo no necesitaría que alguien me levante, que alguien me llame, sino que necesitaría solo que las escrituras se cumplan y luego las escrituras me liberan para que yo me pueda levantar. ¿Ve? Jesús dijo eso, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ahora, Él no hizo esa acción, no porque no podía, Él lo dijo que tenía poder. Él no hizo esa acción solamente porque habían escrituras que deberían ser cumplidas. Entonces las escrituras tenían señalado que Él debería morir en el madero, y las escrituras tenían señalado que antes de las 73 horas Él debería levantarse. No dejaré que mi santo vea corrupción. Pero Él tenía el poder para poderla tomar o poderla poner y volverla a tomar. Eso significa que Él podía hacer eso. Amén. Eso Pero es por razón de las escrituras, que estaban dichas. Él no podía Escritas. salirse de ese orden. Amén. Nosotros con el Espíritu Santo tenemos el poder para ponerla y para volverla a tomar. Amén. Nosotros tenemos el poder, hermano, para levantarnos de los muertos. Los hermanos que han muerto en las edades no necesitan que alguien los llame. Ellos Amén. tienen el poder para levantarse. Están esperando que se cumplan Solo las escrituras. que las escrituras se cumplan, Amén. entonces ellos se levantarán. Gloria. Por eso es que la Biblia dice, si el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, ese es el que los va a vivificar. Amén. Entonces, ¿dónde está el secreto de la resurrección? Morir lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, siendo la misma vida de Dios, se convierte definitivamente en el cumplimiento del ministerio que Jesús vino a la tierra. Él no solo vino a sanar, era parte de la obra que Él hacía, pero lo hizo bajo un ungimiento. Ahora, Él venía comisionado. Quiero explicar esto último. Así como William Branham, Él no fue llamado por Malaquías 4 para sanar enfermos. Él no fue llamado por Malaquías 4 para revelar secretos de los corazones. Amén. Él fue llamado por Malaquías 4 para traer de regreso a los hijos Correcto. a la fe original. Pero él no podía dar esos 3 pasos si primero Dios no le daba una señal. Y para poder colocar todas las cosas en orden, le dio un don para la sanidad divina, pero ese no era el ministerio. Amén. Le dio otro don para discernir los pensamientos del corazón, pero ese no era el ministerio. El ministerio de William Branham era llevar a los hijos de regreso a la fe original, según Malaquías 4, según Apocalipsis 10, para revelar los secretos de Dios en la palabra. Entonces, mientras nosotros vemos al hermano Branham orando en las sanidades y en la manifestación de los pensamientos de los corazones,
no lo vemos cumpliendo el ministerio al que fue llamado. Vemos abriendo la puerta hacia ese ministerio. Amén. Mientras vimos a Jesús sanando a los enfermos, él era ungido por Dios, pero no estaba desarrollando el ministerio. Cuando él logra llevarlos al aposento alto, Amén, a esos 120, entonces él recién desarrolla el ministerio que había sido establecido por la palabra que él debía cumplir. Eso es lo que vemos. Y cuando el profeta del Señor trae la revelación de los sellos dados por el Dios Todopoderoso, recién él entra al ministerio de Malaquías 4. Por eso, cuando no entendemos eso y mezclamos todas estas cosas, hacemos que desde el primer jalón hasta la revelación de los misterios, todo era Malaquías 4. Y no es así. Y ahí estamos mezclando las sazones, los tiempos y aún las simientes. Y hemos convertido el mensaje y hemos sacado gente híbrida de entre esas enseñanzas, porque sencillamente esas enseñanzas han colocado lo que no era para el tiempo de Malaquías 4, aún siendo desarrollado por el profeta. Entonces se las ha traído y se las ha hecho una mezcla. Dije lo último. Recordemos que la serpiente no vino del infierno. Eva tampoco vino del infierno. La serpiente fue una creación del Señor. La Eva fue una creación de Dios. La serpiente podía haber dicho, yo también fui traído por la palabra existencia. ¿Ve? La serpiente no vino del infierno. Pero ¿cuál fue aquí el asunto de traer un híbrido? Porque ya había una palabra establecida que decía, cada simiente produzca según su género. Al decir, cada simiente produzca según su género, serpiente, serpiente, humano, humano. Pero cuando estos dos se juntaron, ninguno era del infierno, todos eran creación de Dios. Pero cuando estos dos se juntaron y pasaron los límites de la palabra, que no había que mezclar la simiente, entonces produjeron un híbrido. Ahora Lutero trajo una simiente, Wesley trajo otra, porque cada palabra de Dios ha sido una simiente. Lutero trajo una, Wesley trajo otra, los pentecostales trajeron otra. Y recordemos que los pentecostales fueron la gente de la edad de la Odisea con su mensaje del séptimo mensajero de la Odisea. ¿Entiendes? Y no hay octavos mensajeros, sino que el séptimo mensajero de la Odisea fue el hermano Branham, pero no era Malaquías 4 el ministerio para la edad de la Odisea. Y aquí está el problema. Cuando el hermano Branham era colocado como el séptimo mensajero para la edad de la Odisea, él trajo una simiente para esa edad. Y él trajo un mensaje. Y el mensaje era, mira, que tú eres ciega, desventurada, pobre y desnuda. Amén. Esa era la condición de la iglesia. Sí. Pero el mensaje era, yo te aconsejo que de mí compres oro, porque iba a ser abierta la tienda donde se podía conseguir esos 7 sellos. Cuando nosotros vigilamos eso y entendemos que esa era una simiente distinta a la simiente de la revelación de los sellos, y tomamos lo de la séptima edad para mezclar con lo de hoy, entonces producimos híbridos. Por esa causa no podemos mirar a los discípulos mantenerse con ese primer jalón de Jesús, solo trabajar por una unción a través de un don y cosas así, no, sino que cuando ellos presentan el verdadero resultado del ministerio de Jesús, era la vida propiamente de Dios en ellos. Entonces dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No le estaban repartiendo un don, no le estaban repartiendo la eficacia de algún regalo de Jesús, estaban repartiendo la misma vida de Dios. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, hermano. El verdadero ministerio de Cristo, aquí en la palabra lo encontramos como el hombre autorizado por Dios para bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora, si nosotros regresamos a ver que la novia debe tener el mismísimo ministerio, no solo para hacer señales, no solo para conocer los secretos del corazón, sino que la novia debe de tener exactamente el mismo ministerio en este aspecto, para poder bautizar con el Espíritu Santo. Bueno, eso no se lo puede atribuir cualquier persona, como lo expliqué. Felipe era un diácono, era parte de la iglesia, pero no tenía el ministerio para poder bautizar con el Espíritu Santo. Tenían que venir los hombres autorizados para eso. Amén. ¿Ve?
Ahora, eso no se lo puede adjudicar cualquiera, ni tampoco tenemos la autoridad de decir tú sí puedes, ¿no? Sencillamente debemos entender que eso es un verdadero llamamiento hecho por Dios para poder realizar esta obra. Eso ya entraría dentro de una enseñanza donde poder conocer bajo qué llamamiento trabaja cada ministro, cada pastor. Porque la persona pudiera ser llamada por la iglesia, pudiera ser colocado allí, pudiera ser llamado por su propia voluntad. A la final, nada de eso ayudaría, sino más bien alguien que haya sido realmente llamado por el Espíritu. Gloria a Dios.